ver con esto. Gálatas capítulo 1, versículo 13. Y aquí en Gálatas capítulo 1, versículo 13, y voy a pedirle el favor a los hermanos que yo le pido el favor que lean versos, abren su micrófono y fuerte leen el verso. Yo no sé quiénes están ahí, pero vamos a dejar, porque yo acabo de voltear la pantalla, pero para los que están presentes ahí, cualquier hermanito, hombre o mujer, y que pueda en realidad compartir el verso que yo le diga, estaré muy agradecido para tener idea de lo que estamos entonces hablando juntamente con los que estamos aquí. Esto es un estudio abierto, pero yo simplemente lo voy a guiar, pero sí estamos dispuestos a que ustedes, si tienen dudas, si tienen alguna inquietud sobre el tema, pues vamos a tomarlo, yo las anoto y en la próxima clase lo tendríamos en cuenta. Yo le pido el favor a los hermanos, mientras no vayan a participar, cierren el micrófono. ¿Ahí ven quién está? Gracias, Mayerlita. Vamos a cerrar el micrófono de Mayerly, bloqueada totalmente. Sí, para que no interrumpan acá. No, ahí están, ahí ellos pueden conectar. Solo es que pichar un botoncito y ya, pero tengan cuidado en eso. Bueno, vamos al tema para que no nos distraigamos. Gálatas capítulo 1 usa un término que a través de la palabra de Dios se va a repetir varias veces. Y es un término que indica propiedad. Cuando la palabra de Dios usa, en la gramática, sobre todo en el español, usa preposiciones. En este caso va a usar una preposición que indica propiedad. Vamos a ver lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 13. Y ustedes me dicen cuál es la preposición que está aquí mencionada en Gálatas 1:13 que habla de propiedad. Gálatas capítulo 1, versículo 13. 13. Yo dije 3, me disculpan. 13. Muy bien, dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta, es Pablo quien habla, en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. ¿Cuál es el término que aparece aquí en Gálatas 1:13 que da la idea de posesión, propiedad? Propiedad, preposición. A, ante, bajo, con, contra, para, por, según, sin, sobre, tras, de, desde. Donde está la palabra de, no, Kevin lo dijo bien, pero no es la que estamos buscando. Gálatas capítulo 1, versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. Ahí está la palabra, iglesia de Dios. Quiero que tengamos en cuenta este término comenzando, porque a través de este término se va a desarrollar todo el estudio, todo el recordar lo que significa el término o el tema que vamos a tratar en estos jueves, la membresía. Porque más adelante vamos a hablar de la ofrenda, vamos a hablar del bautismo, vamos a hablar del servicio, quiénes pueden servir en la iglesia, quiénes se pueden bautizar, quién puede ofrendar, quién puede estar en la iglesia en realidad. Y vamos a tratar de que entiendan, yo le he rogado mucho al Señor que me dé la sabiduría de que el pueblo de Dios que está aquí presente comprenda la responsabilidad que como comunidad, como cuerpo viviente llamado iglesia, tenemos ante los hombres y tenemos ante Dios. Pero para eso tenemos que entender que necesitamos y debemos ser miembros de un cuerpo local. Ya vamos para allá. Entonces, el término, la iglesia de Dios, aparece en varias partes de la Biblia. Por ejemplo, Pablo le escribió a una iglesia de Dios en 1 Corintios 1:2. ¿Quién me lee 1 Corintios 1:2? Y me dice, ¿a cuál iglesia de Dios le escribió? Eso es fácil. 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Bueno, entonces Pablo le está hablando a una iglesia de Dios. Entiendan bien, no olviden el término de Dios, quiere decir propiedad de Dios, que estaba ¿en dónde? En Corinto, ¿no? Más adelante también hace una advertencia seria a no ser tropiezo a la iglesia de Dios y de no menospreciar a la iglesia de Dios también ahí en la misma carta, en 1 Corintios 10:32 y 11:32, Pablo dice que hay que tener cuidado de no ser tropiezo a la iglesia de Dios.
Entonces, ¿es posible ser un tropiezo, un estorbo a la iglesia de Dios? Sí, porque Pablo nos está advirtiendo que tengamos cuidado en eso. Y también dice que no menospreciemos, o sea, no le restemos valor a la iglesia de Dios. Entonces vamos a seguir entendiendo el tema. Pablo reconoció con dolor en 1 Corintios 15:9 que él persiguió a la iglesia de Dios. 1 Corintios 15:9. La asoló, acabamos de leer aquí en Gálatas 1:13. La asoló quiere decir que él con lista en mano, como dicen Hechos, entraba a las casas de los creyentes para tomarlos prisioneros y llevarlos posiblemente a la muerte. No sabemos a cuántos creyentes o cristianos Pablo mató. Tenemos testimonio de uno que fue testigo, que fue Esteban, pero a cuántos él llevó a muerte, o por lo menos fue cómplice de la muerte de muchos. Y él dice con dolor, como dice en Gálatas 1:13, habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, que perseguía sobremanera. O sea, era un hombre que no se cansó en su celo, como él lo dice también en Gálatas, y en su fervor religioso no se cansó de acosar y de asolar, destruir, buscar destruir a la iglesia de Dios. En 1 Timoteo 3:5, él anima a un discípulo suyo ¿a qué? 1 Timoteo capítulo 3, versículo 5. Esto es para romper el esquema que estamos teniendo, hermanos, de que solo el hermanito Carlos hable. Yo solo soy el maestro, hermanos, pero ustedes, como buenos alumnos, van entonces a ayudarme a entender para que quede en sus corazones más rápido y mejor el concepto. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 5. Bien, la hermana Laura allí habló, quien no sabe cuidar su casa, su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Él a quién le está hablando aquí? ¿A quién le está hablando Pablo? Recuerden que la carta fue escrita a un hombre que estaba sirviendo ahí en una iglesia. ¿Cómo se llamaba esa iglesia? La iglesia de Éfeso, ¿no? Pablo le está escribiendo a un hombre llamado Timoteo, era un joven adulto, ya un mayor, digamos un hombre maduro entre 35 y 45 años, y él encomendó algunas cosas, entre ellas que reconociese también y diese bendición a aquellos que anhelaban obispado, pero él da una característica, y dice en el verso 5, obviamente, si Timoteo la tenía, por eso podía exigirla, ¿no? A veces uno no puede pedir lo que uno no vive, y él le decía a Timoteo, bien, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, el Señor espera que algunos, pues no solamente algunos, sino todos, y aquí en el tablero que está a mi derecha, vamos a poner próximamente algunas nuevas fotos de los miembros de nuestra congregación que nos comprometeremos o que estamos comprometidos delante del Señor, ¿a qué? A cuidar la iglesia de Dios. Y no estoy hablando del local, no estoy hablando de un edificio. Ya vamos al término para que ustedes entiendan. Entonces, ¿a quién le hablaba? A Timoteo, que servía en una iglesia, en una ciudad que tenía una iglesia identificada como una iglesia cristiana en Éfeso. Entonces, este término, iglesia de Dios, se refiere a la iglesia de Cristo, obviamente, porque en Efesios capítulo 5, versículo 26, 24, 25, 26, se habla de la figura de que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces Cristo es el Señor y en verdad es la iglesia de Cristo, no está hablando de otra iglesia. Por ejemplo, el término iglesia, cuando hablamos aquí en el término, en los versículos que vimos acá y otros más que hay en la Biblia, es un término singular. Cuando hablamos singular, ¿a qué se refiere? Uno solo. Cuando se habla de plural, varios. Entonces, cuando se habla de la iglesia de Dios, se usa el término, no sé en la gramática cómo se llamará ahí, me disculpan, pero es singular, ¿no? Es la iglesia, no son las iglesias de Dios, no son las iglesias de Cristo, es una sola iglesia. Y se refiere, cuando se habla de la iglesia de Dios, es la suma de todos los creyentes, de todos aquellos, ¿verdad? En cualquier lugar, en cualquier época, en cualquier país, en cualquier lugar, sí, ya lo dije,
que han nacido de nuevo, en cualquier idioma también, a cualquier raza, que han nacido de nuevo, que hemos nacido de nuevo, que hemos sido perdonados por la sangre del Cordero, como dicen en la palabra, nuestros pecados, creemos que hemos sido limpiados de nuestros pecados y que hemos sido bautizados. ¿Por quién? En un solo cuerpo. 1 Corintios 12:13, ustedes me leen, un hermano también puede abrir su micrófono, solo uno, lee el verso si quiere y cierre el micrófono, por favor. 1 Corintios 12:13, solamente alguien como Dios, realmente igual a Dios, como dice en Juan capítulo 1, versículo 12 respecto a salvación. Pero en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, dice, ¿quién lo lee? O los que están acá pueden leer en voz alta, por favor, para que escuchen los hermanitos que están ya en su... Siga, hermanita. 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Bueno, entonces, si ustedes entienden el verso, alguien, en este caso, identificado aquí como el Espíritu, obviamente hablamos del Espíritu Santo, dice que es el que nos ha bautizado ¿en qué? ¿En cuántos cuerpos? En un cuerpo, o sea, en el cuerpo llamado la iglesia, ¿no? Ya sean judíos, griegos, esclavos, libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Solo Dios puede recibir en su reino a los que serán en realidad miembros de ese reino o ciudadanos de ese reino, solo Dios. Y ya más adelante vamos a ver por qué eso tiene que ver con entender lo que significa autoridad, lo que significa señorío. Desafortunadamente, cuando se habla de la iglesia, para mis hermanos que están allí, los que están aquí presentes, muchos creyentes, más adelante lo comento, han entendido o han vivido su vida en Cristo como solo asistentes, no comprometidos. Pueden venir a la reunión una semana y desaparecerse un mes. Y después llegan con la supuesta libertad, eso es algo que vamos a corregir o aclarar, de pensar que pueden participar dentro de la iglesia local como si nada hubiese pasado, ¿no? Pero hay hermanos que no entienden que tienen responsabilidad al ser incluidos por Dios mismo en un cuerpo viviente que se llama la iglesia. Estoy usando términos despacio para que ustedes entiendan. Si alguno no entiende, por favor, me hace notar la duda, la anotamos y la contestamos después para no quedarnos respondiendo una pregunta y se nos va el tiempo. O los que están aquí presentes. Entonces, ¿cuántas iglesias de Dios hay? Una. Si lo dije bien, ¿cuántas iglesias? No. ¿Cuánta? Hubiera sido mejor la palabra, ¿cuánta iglesia de Dios hay? Para dar el término correcto, ¿no? Una iglesia, ¿no? No somos la iglesia de Pablo, no somos la iglesia de Maús, ¿verdad? No somos la iglesia de Lutero, de Calvino, no somos la iglesia de Paul Washer, no somos la iglesia de Pablo David, por ejemplo, al que ya conocemos y amamos, o de Alberto, no somos la iglesia de nadie, somos ni católicos, somos en verdad la iglesia de Cristo. Cristo. Muy bien, entonces como buenos alumnos ustedes repiten conmigo también para que los demás allá escuchen. Muy bien, entonces todos los que somos de Cristo pertenecemos a una iglesia o a la iglesia por la cual Cristo murió. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué decimos a eso? Amén, porque es una realidad que está en la Escritura. Muy bien. Ahora, ya leí 1 Corintios 12:13. En la Biblia o en el Nuevo Testamento, cuando se habla de un cuerpo, y según su contexto se refiere a la iglesia. Cada vez que usted lean los evangelios, ¿ve? Y se mencione la palabra cuerpo y se mencionen los términos reino de Dios, reino de los cielos, tiene que ver con principios que se aplican para vivir dentro de la iglesia. ¿Sí me entienden? Entonces, cuando usted son normas de interpretación. Usted está leyendo la Biblia y en el contexto encuentra porque, por ejemplo, el reino de los cielos se ha acercado. Como dije anteriormente, ese reino no era un reino físico, ¿no? Los judíos entendieron mal, ellos pensaron, llegó el Mesías, llegó el que nos liberará de Roma. Pero el Señor estaba hablando era de un reino espiritual que se desarrollaría en el corazón de cada uno de los que creyesen en él y se vería colectivamente en la reunión o asamblea o congregación
o comunión de los salvos. Entonces, estoy usando los términos lo más cuidadosamente posible para que no me malinterprete. Entonces, por ejemplo, un ejemplo para que ustedes entiendan, Jesús se comparó su cuerpo como un templo. Esta idea se amplía en las enseñanzas sobre Cristo, sobre la iglesia y sobre un cuerpo. Son términos y son conceptos para interpretar. Usted está leyendo la Biblia y encuentra los términos reino de los cielos, reino de Dios. De una vez usted se refiere y se enfoca. Son principios que se van a aplicar en la vida de iglesia, ¿verdad? En la vida de iglesia. No en un reino político como algunos cristianos están enseñando, y por eso muchos cristianos malamente, abro comillas ahí, malamente se están metiendo, por ejemplo, a trabajos que Dios nos llamó. Se meten a la política, creen que pueden conquistar al mundo por la música, por dar un ejemplo, ¿no? Bueno, en diferentes actividades. Si no es en el tiempo en que ellos creyeron y que están ahí en ese trabajo, por ejemplo, el que es músico y se convierte al evangelio, listo. Pero algunos quieren ganar políticamente, por la economía, por diversas maneras, el corazón de las personas para establecer un reino, en realidad que se va a manifestar en algo político después. Están errados, porque nuestra ciudadanía, ¿dónde está, hermanos? ¿Qué dice la Escritura? En los cielos. Por eso Pablo y Pedro también dice, ustedes son peregrinos. Cuando se habla de que somos peregrinos, quiere decir que estamos en un país que no es el nuestro, aunque humanamente nuestro país es Colombia, ¿verdad? Para nosotros creyentes, nuestro verdadero país está en los cielos, como dice, donde esperamos el regreso de nuestro Señor. Entonces, Romanos 12, 4 al 5. ¿Qué me dice Romanos 12, 4 al 5, por favor? Hablando y estoy hablando del término que acabo de usar ahora, cuerpo y miembros. Romanos 12, 4 al 5. A la iglesia se le identifica como reino de los cielos, reino de Dios o cuerpo. Se usa ese término también. En Romanos y en 1 Corintios se usa ese término para referirse a la iglesia. Y dice así, alguno que lo lea, por favor, si alguno de los que está aquí, fuerte y claro, para los hermanos que están allá escuchando en Zoom. O un hermanito en Zoom que quiera abrir su micrófono y compartir. ¿Kevin? Mano Julio, siga, gracias. Romanos 12, 4 al 5. No, sí, Romanos 12, 4 al 5. Correcto. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Gracias, hermano Julio. Entonces, si entendemos el concepto que está en Romanos, y lo vamos a ver más adelante en Romanos y en 1 Corintios y en Efesios 4, la iglesia se le llama cuerpo. Ya sabemos, ya entendemos, yo creo que ustedes ya están avanzados en la fe para entender que la iglesia es un cuerpo cuya cabeza es... ¿quién? Cristo. Cristo es la cabeza, la iglesia es un cuerpo, pero el cuerpo tiene ¿cuántos? Dice, como acabamos de leer, muchos miembros con diferentes funciones. Yo he tratado de imaginarme un cuerpo humano con una cabeza y todos como 4 brazos. Imposible, ¿no? Es imposible. O un cuerpo humano con una cabeza y 4 pies. Es como amorfo, ¿no? Como ilógico. Dios tiene un orden, cada uno en su lugar. Y también habla más adelante en la palabra del Señor que cada miembro tiene su honra. No porque el que esté arriba, de pronto la mano que está arriba dice domino al pie, ¿no? Porque estoy por arriba del pie. Pero el pie dice, conmigo no puede andar. Si yo no ando, ¿usted de qué sirve la mano? Entonces todos nos necesitamos, ¿no, hermano? Y no podemos, más adelante lo vamos a ver, menospreciar a mis hermanos más humildes, que en realidad van a ser los que más tienen honra. Por eso en nuestra comunión, hermanos, aquí en esta asamblea local, a mí a veces yo corrijo mucho porque en realidad yo cumplo la función como el trabajo que Dios me dio, porque yo considero que Dios me dio como don el de pastor, pastorear el cuerpo de Cristo. Pero no soy pastor por título, por eso aclaro. Algunos, el otro día en una reunión se nos acercó una visita, pastor, quisiera hablar con usted. Yo le dije muy amablemente, mi querida, pues no sabía si era hermana, más adelante sí supe, querida hermana, esto no soy pastor. ¿Por qué me dijo usted pastor? Me dijo, porque usted es el que tiene la corbata.
Entonces no volví a usar corbata. Porque así todos, hermanos, somos iguales. Aunque algunos ejercemos con responsabilidad y con mucho temor. En verdad, yo leyendo esto dije, Dios mío, ¿en qué nos metimos? Liderar el cuerpo de Cristo tiene más carga, más responsabilidad eterna que los de uno de los miembros comunes y corrientes, llamémoslo así. Eso está en Hebreos, ¿no? Hemos de dar cuenta por cada uno de ustedes. Y para entender quiénes son mi rebaño, porque eso tiene que ver con hechos, tengo que conocer a mi rebaño, ¿sí? Más adelante vamos a ver, ¿no? Entonces, 1 Corintios 10, 16, 17. 1 Corintios 10, 16, 17. En la cena del Señor participamos como un cuerpo. Me avisan ahí cuando alguien abra el micrófono. En la cena del Señor participamos como un cuerpo. En 1 Corintios 10, 16, 17. Y dice así la palabra del Señor, lo voy a leer, 1 Corintios 10, 16, 17. La copa de bendición, y miren que usan el término plural, dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Entonces, en la cena del Señor nosotros participamos como una, o debemos participar como una unidad. Pero esa unidad tiene que tener un sentido y obviamente tener un entendimiento. Por eso no todos pueden participar de la cena del Señor. Hechos 2:42 decía que después de que oyeron la disertación de Pedro, dice, se convirtieron. Los que oyeron su palabra, dice, fueron, Hechos 2:42, los que oyeron su palabra fueron bautizados, se convirtieron aquel día como 3 personas, y más adelante dicen los versos siguientes, y participaban, ¿no? Del partimiento del pan, de las oraciones y de la comunión. El hecho de manifestar en el bautismo, y también digo, lo vamos a ver más adelante, no me quiero adelantar, es el privilegio que los hermanos tienen de ser incluidos y reconocidos en la membresía de un cuerpo local. Ya vamos a ver eso también, porque tiene que ver con Hechos capítulo 9, conversión de Pablo, Hechos capítulo 10, la conversión de Cornelio. Tiene que ver con un detallito ahí que indica algo que debemos entonces tener en cuenta. 1 Corintios 12, 22 al 25 nos dice que en el cuerpo hay miembros débiles, de honra y en necesidad por el cual preocuparnos. Pueden ir anotando ahí, como está haciendo Karencilla, anotando en su cuadernito los versos, ¿no? De manera personal o colectiva y como iglesia, daremos cuenta a Dios. 2 Corintios 5, 10. Eso sí pido que lo lean voz fuerte. 2 Corintios 5, 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Muy bien. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bueno, Pablo le dice a una iglesia que era un desorden completo, una iglesia disfuncional pero amada. Fíjense, el Señor tiene un propósito con esa iglesia, a la cual comenzando una vez Pablo le dijo, ustedes no son nada espirituales, son unos carnales, niños completos, y se les tiene que dar alimento, leche y leche y leche. Más adelante Pedro también hablaba a los creyentes diciéndoles, he tenido que dar leche y no alimento sólido. En Hebreos también se menciona, porque no son capaces de entender los misterios del reino de los cielos y entender verdaderamente lo que significa ser un creyente en medio de una generación que va a rechazar a los creyentes. Entonces, 2 Corintios 5, 10 habla de la responsabilidad, ya sea individual, pero también colectiva, cuando dice, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Y por qué dice todos nosotros? En Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, el Señor le revela a Juan unas exhortaciones a unas iglesias, ¿no? Iglesia de Éfeso, ¿se acuerdan? Esmirna, Tiátira, Pérgamo, Laodicea, me faltó una. Bueno, pero está en Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3. Perdón, se asustó la hermanita. Sardis, gracias. Muy bien, gracias. Entonces el Señor, pero ¿sabe a quién le escribe primeramente el Señor? ¿Cómo empiezan las cartas? Se escribe
Todas las cartas comienzan igual. Escribe al de Éfeso, escribe al ángel, escribe al ángel de la iglesia, escribe al ángel. ¿Quién es ese ángel de la iglesia? A la cual el Señor le dice a Juan, escríbale a él para que le hable a la iglesia. Bueno, vamos a ver más adelante eso también. Ahí les dejo el abrebocas para que ustedes yo ya estaría buscando en la Biblia, ya buscando, yo que soy tan acucioso en eso, estaría ya mirando si no supiera. Bueno, entonces, hermano, para terminar esta idea, la iglesia de Dios es su cuerpo y su plenitud. Si ustedes entienden la palabra plenitud, significa que es todo lo que lo llena a Él. Dios, el Señor, dice, está en Efesios 1:23 y en Colosenses, Dios llena a la iglesia lo llena a Él, porque es un cuerpo. Es imposible ver una cabeza rodando por ahí. Necesita, en realidad uso el término con respeto, porque el Señor no necesita a nadie. Él por gracia, ¿verdad?, deja la iglesia, funda la iglesia, crea la iglesia para unirse con ella. Por eso Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Entonces, un cuerpo sin cabeza también es imposible, ¿verdad? Una cabeza sin cuerpo también es imposible, ¿verdad? Entonces, la iglesia de Dios es su cuerpo, se le llama su plenitud. La cabeza es Cristo. Y un cuerpo también necesita ser edificado. ¿Qué significa edificarse? Edificado, ¿qué significa? Para los que están aquí presentes, uno que me diga en voz fuerte, ¿qué entiende por ser edificado? Crecimiento, ¿qué más? Por ahí dijeron otro, Kevin dijo lo mismo, crecimiento, edificarse, perdón. Enseñado, pero la palabra edificar es que, por ejemplo, una amiga de mi hijo, Lauren, que ha estudiado con él todo el bachillerato y ahorita la universidad, ella vivía en el norte, en una casa que ellos, en un rancho que ellos edificaron con tablas y con maderas. Ella vivía allá en un ranchito. Nunca, la niña muy cuidadosa, nunca se rindió a las tentaciones del barrio, a la droga, ni al pandillismo, muy centradita, ¿no? Ahora el Señor, ella le permitió ya no edificar su casa con madera y con tablas, sino ahora edificó su casa con ladrillo. ¿Qué significa edificar entonces? Les di un ejemplo. Construir, muy bien, construir. Este edificio se tuvo que edificar, construir. Pero para ser edificado y ser un edificio bueno, tiene que tener buenas bases. Y eso solo se permite, en verdad, en la iglesia. Porque las bases que usted va a tener para desarrollarse como hijo de Dios se consiguen en la iglesia o en la comunión local. Vamos, estoy usando los términos que quiero que los entiendan. Yo sé que los entienden, pero necesitan ser recordados. El cuerpo entonces necesita ser edificado. El cuerpo entonces necesita crecer, como dice en Colosenses 2:19 y dice en Efesios capítulo 4, versículos 12 al 16. Y también debe caracterizarse por tener la paz de Dios. Entonces, cuando hablamos del cuerpo, se refiere a ¿cuál iglesia? La iglesia de Dios, que es universal. Sí, hay una iglesia que reúne a todos los creyentes en todas las épocas, en todas las razas, de todos los lugares que conforman la iglesia universal. Ahí es cuando se usa el término singular, iglesia. Pero, voy a usar en estos 3 minutos, el término iglesia también se usa de manera, yo dije, plural, que es cuando pasa la iglesia general, pero singular, pasa de la iglesia invisible y universal a referirse de manera plural, perdonen ahí el enredo, de manera plural a las iglesias locales. Singular a la iglesia, plural a las iglesias locales. ¿Por qué? Porque significa que la iglesia universal no puede identificarse. Sí, sabemos que hay cientos, hay millones de creyentes hoy en el mundo, pero ¿dónde los vemos? Entonces los creyentes se empiezan a identificar y a mostrar en iglesias locales, a las iglesias que se desarrollan en cada ciudad, ¿verdad? Entonces aquí comienza a referirse de manera plural, iglesias. Entonces usamos el término iglesia singular para hablar de la iglesia del Señor universal. Los católicos usaron el término,
A mí a veces me preguntan, me han preguntado, ay, pero ustedes no son católicos. Yo les digo, nosotros somos católicos. Y ellos se quedan mirándome así, claro, nosotros somos católicos, que significa universales. Eso significa la palabra católico. Apostólicos, que nos basamos en la enseñanza de los apóstoles, pero no somos romanos. Entonces nosotros somos católicos. La palabra universal significa católico. Entonces, las iglesias que se desarrollan en cada ciudad. Por eso en 1 Corintios el Señor dice a la iglesia de Dios que está ¿en dónde? En Corinto. Y Él va a hablar lo mismo en los mismos términos a la iglesia en Pérgamo, en la Odisea, a la iglesia en Bucaramanga. ¿Por qué hay varias iglesias en Bucaramanga? Eso también lo vamos a ver. Desafortunadamente, por cuestiones, bueno, de la historia, no lo vamos a ver como historia, pero lo mencionaré más adelante. Nosotros como congregación no nos identificamos con ninguna denominación. Algunos piensan, es que ustedes son de tal. ¿Qué denominación son ustedes? Nosotros no somos denominación, nosotros somos creyentes que nos estamos reuniendo. Simplemente, pero ¿por qué tienen ahí un letrero? Porque nos estamos sometiendo a la ley de gobierno que pide que me registre. Eso no me hace más iglesia. Soy iglesia por reunirme como iglesia, no porque el gobierno me dé un permiso. Pero ya lo vamos a ver más adelante, no vamos a quedarnos ahí. Pero es solo para aclarar el término. Toda iglesia local, hermanos, cada creyente individual es la manifestación visible e individual de la iglesia universal. En este caso de Corintio, que estamos hablando, que era la reunión o compañía de los cristianos, santificados, santos, que se reunían en la ciudad de Corintio. Hay una reunión o compañía de creyentes también en diferentes ciudades, regiones, países, conforman lo que se llaman las iglesias locales y que hacen parte de una iglesia universal. Entonces, hermanos, la iglesia no es un edificio o denominación. Como dije, desafortunadamente, por causa al comienzo de la historia de la iglesia, surgieron una serie de divisiones o separaciones por causa de conceptos doctrinales. De ahí surgieron a los primeros, la iglesia católica, llegó la reforma, llegaron anglicanos, bautistas, llegaron calvinistas, llegaron presbiterianos, llegaron metodistas. Y llegaron también un grupo en el año 1600, aproximadamente 1600, que hace en principios de 1700, que se cansaron en Inglaterra de la religión oficial que era el anglicanismo. Eso fue en la Reforma que empezó a dominar en Inglaterra, y en Europa era en Italia, Francia, habían dominado la iglesia católica. Eran divisiones, ¿verdad? Entonces un grupo de hermanos dijo, no es correcto, vamos a volver a nuestras fuentes, vamos a volver a nuestros orígenes. Y de ahí fue donde surgió, y aclaro bien, no denominación, un movimiento llamado el movimiento de los hermanos, de la cual nosotros somos un resultado después de 300, 400 años, que empezaron a reunirse localmente en sus casas. Ya no iban a los templos, iban a los templos obviamente, cuando fueron ya reconocidos, porque ellos fueron perseguidos o fuimos perseguidos de tal manera por la ley, por el gobierno anglicano, en este caso la reina Isabel o el rey Eduardo VI, creo, que empezaron las persecuciones contra estas iglesias locales. ¿Qué hicieron estos hermanitos? Algunos se fueron a los montes. De ahí llegaron o empezaron a identificarse con los valdenses, empezaron a identificarse con los albigenses que ya estaban escondidos en las montañas, en los valles, reuniéndose. La iglesia católica los persiguió y casi los extermina. Y el grupo de la cual nosotros somos un resultado después de 400 años emigró a América. Un grupo de hermanos, nos queremos reunir así como estamos hoy aquí los que están en Zoom, aunque los de Zoom no sería bueno que estuvieran acá, pero por distancia. Pero los que estamos aquí, estamos disfrutando también la comunión. Hemos decidido congregarnos para honrar al Señor como el Señor dejó instalada su iglesia. Entonces, termino y vamos a parar acá. La iglesia no es un edificio o denominación. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo, todos donde la conforman todos aquellos que hemos depositado nuestra fe en Jesucristo para salvación. Juan 3:16, 1 Corintios 12:13, por ejemplo, que ya vimos. Que hay miembros de la iglesia universal que se muestran o se manifiestan o se reúnen en iglesias locales. Y la iglesia local es donde los miembros de la iglesia universal, para que me entiendan los conceptos, pueden aplicar completamente los principios del cuerpo que están en 1 Corintios.
alentándose, enseñándose, edificándose unos a otros en el conocimiento y la gracia del Señor. Vamos a terminar acá porque quiero decir, hermano, porque al final del tema de la membresía, espero usted pueda entender verdaderamente, hermanos, que el creyente, verdaderamente el creyente, no está para hacer una rueda suelta. A algunos no les gusta reunirse a la iglesia. ¿Por qué? Porque son solo visitantes. Los conocemos de años, pero no han querido incluirse como miembros de un cuerpo local. ¿Por qué? Porque eso implica responsabilidad. Aquí siempre lo he dicho, usted aquí no viene a calentar bancas. Algunos se han asustado y se han ido, en realidad, o simplemente están ahí, ¿verdad? Ahí. Pero no es lo que el Señor quiere, no es la idea o no es la enseñanza que el Señor ha dejado en la Escritura de ser un cuerpo. Por eso Él dice en la Biblia que el Espíritu Santo da dones a todos y en particular como Él quiere. Entonces no todos pueden enseñar, hermanos. Por eso no todos pueden ser maestros, no todos pueden pastorear una iglesia, no todos pueden tocar. Pues, por ejemplo, en el caso que estamos viendo, estamos orándole al Señor que nos dé la sabiduría, el conocimiento de dominar un instrumento. Pero de los 9, casi 10 que vinimos el sábado, 11 creo, 9, 10, algo así. Ojalá en mi oración terminemos todos. Posiblemente no terminen todos, ¿no? Yo, como dije al principio, ya le mostré mi callito a la profe, lo voy a enmarcar mi callito aquí. He estado ensayando, pero eso no indica que yo tenga el don, o sea, el talento para tocar la guitarra. Preferiría irme a mi instrumento original, que es la trompeta. Entonces voy a ver si me consigo una trompetica, por ahí ya la coticé, y comienzo a practicar otra vez, a cansar a mi esposa aquí, que cuando duraba ella me decía, ¡ya cállese! Porque no, mentira, ya no decía cállese, eran los vecinos los que decían cállese. Pero bueno, vamos a usar a donde el Señor nos lleve para edificar, ¿sí? Entonces, cada uno de ustedes tiene una tarea que el Señor le va a entregar a cada uno de los miembros de la iglesia local. Por eso no estamos llamados a hacer ruedas sueltas, islas en medio del mundo, no. Entonces, vamos a dejar hasta aquí. Y si hay preguntas, las pueden hacer ahora, yo las anoto y el próximo jueves las contestamos, o la próxima vez que tengamos este proceso. Este proceso del bloque de enseñanza de asuntos sobre la iglesia local, que tiene que ver con la membresía, puede durar fácilmente 2 o 3 meses para hablarlo bien claro. Después hablaremos sobre los otros temas, ¿verdad? Por eso a los hermanos que llegan también, a los que para poder servir, en realidad es una condición que en realidad también está en la palabra, es necesario una manifestación de la fe y del compromiso. Por eso se pide, se espera que la persona anhele, desee y busque ser bautizado. Entonces no es algo que dice, bueno, usted ya está bautizado y vamos a bautizarlo. No, no es así. La persona debe manifestar su deseo, ¿verdad? Porque el bautismo es obediencia. Y ese es un tema que se va a ver también, pero más adelante, ¿no? El bautismo es parte de ser miembro de una iglesia. Lo identifica como miembro de un cuerpo local. Por eso tenemos aquí a mi izquierda, el tablero con los hermanos. Yo cuando estoy aquí estudiando, hermanos, créanme, de corazón, por cada uno de ustedes estoy orando. Cada uno, ya les puedo ver el rostro. Y ya me le acerco y le hablo así duro y le digo, cambie, mientras oro. Porque hay unos hermanos hermanos, yo metería la mano en la candela por algunos de ustedes, créanme. De juro. Y si el hermano, para demostrar su fe, meto la mano en el fuego. Pero hay otros que no metería la mano en el fuego, hermanos. Y eso es donde tenemos que llegar. Para identificar, para que también usted, hermanito, que no está aún comprometido, cambie. Pero ese cambio, hermano, solo viene del Señor. Muy bien, hermanos, vamos a terminar con una palabra de oración. No sé si empezamos con una palabra de oración, sí, creo, pero vamos a terminar con una palabra de oración. Y mi oración sincera, hermanos, hay términos aquí que han vuelto a revivir en mi mente. Los tenía como ahí, ya los conocía, pero no los había rejuvenecido en ese aspecto, revitalizado, alimentado me están otra vez hablando, y eso me ha generado a mí un temor a mí, a Carlos, sobre cómo estamos llevando nuestra iglesia o nuestra asamblea local. ¿Cómo llamar entonces nuestra comunión? Comunión, iglesia, asamblea. Vamos a la iglesia, vamos a la comunión, vamos a reunirnos, vamos a ver también qué
¿no? Porque algunos dicen, vamos a la iglesia y piensan que es venir al templo aquí, al lugar físico. O vamos a ser parte de la iglesia, sonaría mucho mejor. Bueno, mis queridos hermanos, les pido que oremos. Por favor, inclinen sus cabecitas allí. Gracias por su participación, los que ayudaron y estuvieron, en verdad. Vamos a hacerlo así, van a hacer preguntas, van a haber cuestionarios, van a haber versículos y vamos a tenerlo de una manera mucho más dinámica, este bloque de estudios, mientras seguimos con el estudio en Marcos capítulo 5, 37 al 43 y comenzamos con Marcos capítulo 6. Padre Celestial, Señor amado, te damos las gracias, Señor. En verdad te damos gracias, Señor, por el gran amor que has mostrado, Señor, para con nosotros. Al Señor incluirnos, Señor, a hacernos parte de una ciudadanía, ciudadanos de un reino celestial, Señor, por el reino de Cristo, por el reino de Dios que ahora está en nuestros corazones, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque ahora tu iglesia es tu esposa y nosotros ahora somos parte de tu iglesia. Y por lo tanto debemos ser fieles, responsables, diligentes, santos, Señor, y entregados en este caminar corto por este mundo, Señor, a proclamar las verdades de tu reino, para que otros vean en nosotros la fe que decimos tener, Señor. Es necesario, es indispensable y es urgente, Señor. No queremos que nuestra congregación, nuestra comunión muera, Señor. Te ruego, Padre, que no quites la lámpara, Señor, como advertiste a las iglesias en Apocalipsis, Señor. No quites el candelero, Señor, de nosotros, por favor, Señor. Ayúdanos por tu Espíritu, Señor, a rejuvenecer, a reavivar, a reanimar, Señor, nuestra comunión, nuestra santidad, nuestro compromiso. Te damos las gracias, Señor, porque sé que tu propósito es bueno para con nosotros, bueno, agradable y perfecto. Te doy las gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos.